Las noticias no solo se cuentan, también se entienden. Aquí miramos más allá del titular, analizamos, aprendemos y prevenimos. Esto es Bajo la Lupa, donde la información se convierte en conciencia. Conducen Abigail González y Salvador Martínez. Bajo la Lupa. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a Bajo la Lupa. Feliz año nuevo y bienvenidos, bienvenides a nuestro primer episodio de la temporada 2. Les recordamos que Bajo la Lupa es un espacio donde ponemos atención a todo lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro país y sobre todo lo que ocurre con las personas que habitamos esta sociedad. Hoy vamos a hablar algo que casi nunca se dice en voz alta, pero que atraviesa miles de hogares y es muy importante: la salud mental y el suicidio. Y aquí quiero empezar desde algo personal. Desde hace un par de años he estado asistiendo a terapia, atendiendo mi salud mental, derivada pues de cuestiones laborales y personales que pues han llevado a que yo tenga distintos episodios de ansiedad. Tuve la oportunidad de contar con una excelente atención psicológica, cuya terapeuta nos va a acompañar hoy. Durante el transcurso de la terapia, recibí un diagnóstico de autismo en un espectro funcional, mismo que me ha servido para entender algunas cuestiones de mi persona y empezar a tratarme pues con más empatía y cariño a mí mismo. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Hace unas semanas, antes de finalizar el año, tuve un ataque de pánico tan fuerte que terminé en el IMSS. Pensé que me estaba dando un infarto y pues bueno, yo no sabía si moría o qué me estaba sucediendo. No podía respirar, no podía pensar, no podía controlar mi cuerpo. El trato en el hospital fue variado. Tuve que implorar por un vaso con agua debido a que pues tenía una deshidratación bastante fuerte y con otros tratos los cuales sentí pues poco empáticos. Aunque debo resaltar que también hubo personal, sobre todo de enfermería, que me trató muy bien. Ese día entendí algo. Muchas veces no colapsamos porque queramos morir, sino porque ya no sabemos cómo seguir viviendo. Afortunadamente yo tengo la posibilidad de atenderme por medios privados. Sin embargo, eso no es así para la mayoría de las personas. Lamentablemente, la salud mental es un privilegio y por eso desde esta trinchera, pues estamos luchando para que deje de serlo. Y sobre todo recalcar que es un derecho al que todas las personas debemos acceder. Pues muchísimas gracias, Chava, por compartirnos tu testimonio. La realidad es que hacerlo aquí en este espacio es un acto de mucha valentía y más decirlo en voz alta y con la transparencia con la cual lo estás haciendo. Muchas gracias. Lo que acabas de contar, pues muy seguramente a muchas de las personas que nos escuchan, que nos están viendo, seguramente les resuena. ¿Por qué? Porque lo viven de manera silenciosa. Hay que entender que la salud mental no es algo que colapse de golpe, es algo que poco a poco se va mermando. Como bien comenta Chava, entre nuestras actividades diarias, los largos tiempos de traslado, la vida tan caótica que tenemos hoy en día. Y pues muchas gracias, Chava. ¿Por qué? Porque con tus palabras nos dejas ver que el hecho de pedir ayuda no es una debilidad, sino al contrario, es una forma de cuidado. Así es. Muchas gracias. Y bueno, pues mi nombre es Abigail González y pues antes de entrar a todo este tema de lleno que vamos a tratar el día de hoy, del suicidio y de la salud mental, pues me gustaría mandarle un saludo a un gran compositor y músico y fan de Bajo la Lupa Podcast, Pepe Galindo. Muchísimas gracias. Durante todo el transcurso de la temporada 2, como bien comenta Chava, ya
estrenamos temporada 2. Van a escuchar algunas cortinillas y estas cortinillas pues fueron hechas por Pepe Galindo, este gran maestro compositor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Y pues bueno, para comenzar, este episodio se publica después del 13 de enero, que es el Día Mundial de la Depresión. Una fecha que existe porque millones de personas viven una batalla silenciosa contra su propia mente. Hoy no queremos hablar desde el morbo, sino desde la información, la prevención y la responsabilidad social. Antes de entrar al tema de los datos, para ponerlos un poquito en contexto y sensibilizarlos un poco acerca del tema, pues para esta parte o para esta sección recibimos ayuda, ¿no? Tanto de Fiscalía como del C5 Jalisco. Muchísimas gracias por pues darnos de manera oportuna los datos para poder presentarlos el día de hoy. Y bueno, le vamos a pedir al área de producción que nos ayude con algunas diapositivas. Y al comparar los periodos de octubre del 2023 a septiembre del 2024 y de octubre del 2024 a septiembre del 2025, utilizamos años móviles. Los registros oficiales de la Fiscalía de Jalisco muestran que los suicidios registrados presentan una ligera disminución. Sin embargo, las tentativas de suicidio se mantienen, lo que indica que el riesgo no ha desaparecido y que la crisis de salud mental persiste. Durante el periodo de octubre del 2024 a septiembre del 2025, el 62% de los suicidios, es decir, 6 de cada 10 suicidios registrados a nivel estatal, se concentraron en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, es decir, en el área metropolitana de Guadalajara. Esta concentración no ocurre de manera aislada. El área metropolitana también concentra mucha población, jornadas laborales más largas, largos tiempos de trabajo, tráfico constante y mayores niveles de estrés urbano. Factores que combinados con problemas económicos y falta de acceso oportuno a atención en salud mental, como comentaba Chava, pueden agravar las crisis emocionales. En estos mismos municipios, 9 de cada 10 suicidios corresponden a hombres. Estos son datos que nos pasó, como les comentaba, Fiscalía, lo que refleja una problemática de género relacionada con las barreras para expresar emociones y pedir ayuda. Además, 5 de cada 10 suicidios corresponden a personas menores de 40 años, lo que muestra un impacto significativo en población joven y en edad productiva. Entre los factores más frecuentemente asociados a los casos se encuentran los conflictos o rupturas sentimentales, la depresión y otros trastornos de salud mental, el consumo problemático de drogas, las dificultades económicas y los conflictos familiares. Es importante subrayar que no hay una causa única, sino una acumulación de presiones y condiciones que incrementan el riesgo. En el caso de la atención por llamadas de emergencia, que ahí la fuente de información fue el C5 de Jalisco, al comparar los periodos de octubre del 2023 a septiembre del 2024 y de octubre del 2024 a septiembre del 2025, datos del C5 de Jalisco muestra que disminuyen las llamadas al 911 por amenaza de suicidio, pero aumenta el número de personas atendidas en crisis por trastornos mentales. Esto nos habla sobre que la crisis no desaparece, sino que se manifiesta de otras formas. Finalmente, dentro del periodo de octubre de 2024 a septiembre del 2025, el 58% de las llamadas al 911 para atención de apoyo psicológico se concentraron en Guadalajara y Zapopan, confirmando que el área metropolitana concentra no solo los casos, sino también la mayor demanda de atención en salud mental. Bueno, como siempre decimos aquí, ahí están los números que no mienten. Lamentablemente, pues la situación es de seriedad. Y justamente por eso es que tenemos dos invitadas el día de hoy en el tema de salud mental.
Primero nos acompaña la doctora Tania Noemí Arroyo Vergara, médico general, psicóloga y terapeuta especializada en trauma, adicciones y salud mental. Actualmente ella coordina los módulos de salud mental del SALME en Jocotepec y Chapala, donde atienden crisis, intentos suicidas y algunas otras urgencias psiquiátricas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, sí. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también está con nosotros la maestra Socorro Leticia Ornelas Orozco. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta cognitivo-conductual y tanatóloga. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando con personas con depresión, adicciones, trastornos mentales y crisis profunda, además de formar a generaciones de psicólogos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y pues qué bien que haya estos espacios para poder hablar de temas tan sensibles y que podamos normalizar la expresión de estos temas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que sería nuestro conversatorio sobre todo un tema de prevención del suicidio. Y pues a mí me gustaría preguntarle, maestra Socorro, desde la psicología clínica, ¿cómo se diferencia una tristeza profunda de una depresión que realmente pone en riesgo la vida? Bueno, de entrada tendríamos que nombrar que la tristeza es una emoción, como todo el bagaje que tenemos de emociones, es un matiz de las emociones, una expresión, que pues tiene que ver con un claro desencadenante, o sea, causa-efecto, muere mi mascota, pues tengo 12 años con mi mascota, ha sido mi compañerito, mi perrito que siempre ha estado conmigo, claramente voy a estar triste porque muere, me despidieron, claro que me pongo triste, y tiene que ver con esta reacción emocional a acontecimientos y que la proporcionalidad de la reacción es acorde con el evento. Cuando hablamos de depresión, hay un concepto por ahí que se nombra, que tiene que ver con tristeza patológica, que tendría que ver más bien con que el desencadenante no siempre es tan claro y que la reacción emocional es muy profunda, incapacitante y se prolonga en el tiempo, pero sobre todo hace que las personas vayan perdiendo su nivel de funcionalidad. Obviamente, funcionalidad me refiero como a su capacidad para resolver el día a día, porque se sienten agobiados por dicho estado emocional. Y también lo otro es que puede ser que haya un desencadenante claro, como por ejemplo, pues en un accidente se muere toda mi familia, ¿no? O sea, sí, no es lo mismo que se muera mi perro a que se muera toda mi familia en un accidente, pero el nivel de tiempo que tardo en recuperarme, la forma en cómo voy asimilando la realidad, me voy rehaciendo en el día a día, pues va haciendo la diferencia entre si podamos hablar de un duelo, tristeza propia del duelo o algo que ya está empezando a desencadenarse, más bien de una forma más incapacitante, abrumante para la vida de la persona. Ahora, todas las personas podemos estar expuestas, pues, a un episodio de depresión, que no quiere decir que sea normal que la tengamos. Lo único que quiere decir es que al final todos los seres humanos estamos expuestos a que llegue el punto donde no podamos regular lo que pasa con nosotros por el nivel de estresores. Y también tenemos que decir que la depresión, según la norma oficial, el DSM, el CIE, nos marca que tenemos que hablar de niveles, ¿no? Leve, moderado, grave. Y también no todas las personas con depresión moderada podrían intentar quitarse la vida. Lo que tenemos que vigilar cuando hay depresión es que se presenta un componente que tiene que ver con desesperanza. Es decir, sentir que mi vida nunca va a cambiar, sentir que esto no se va a ir nunca, que ya no puedo más, y entonces ese tipo de depresión que ya tiene este componente, pues es altamente riesgoso, ¿no? Porque la desesperanza es un elemento que está presente. Ahora, lo otro también es que hace poco se publicó una nota, un artículo, de investigación que hablaba de que no todas las personas con depresión intentan suicidio y que no todos los intentos de suicidio vienen de depresión, sino más bien de conducta impulsiva. Okay. Y ese es otro problema aparte, que es muy serio y más prioritario atender por el estilo de vida
cercano a consumo de sustancias, conductas sin reglas, estrés y demás. Sí, pero no todo el tema de adicciones va a generar algún tipo de depresión. O sea, no necesariamente la adicción va a encadenarse con la depresión. Más bien es al revés. A veces te das cuenta que hay mucho vehículo emocional que acerca a la adicción. Okay. Para sentirse mejor. O para no sentir. Okay. Evitativo. Así es. Justamente, bueno, hablando del tema de las adicciones y de ansiedad, a raíz de de esta experiencia que tuve en el IMSS, a mí me surgieron varias dudas. En este caso, doctora Arroyo, cuando una persona llega a urgencias, ya sea por ansiedad, por consumo de sustancias o alguna crisis emocional, me surgen aquí un par de preguntas. La primera es, ¿qué señales indican que pueda haber un riesgo suicida? Y también, pues, si existe algún protocolo, porque pues en mi caso yo no sentí que hubiera como un protocolo de Para atención. Sí, pues mira, yo sinceramente creo que es un poquito complicado descubrir si el paciente tiene una ideación o no. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos marcadores en lo que es en SALME. Nosotros tenemos un triage donde existe la parte del código 100, se hace una entrevista en ese triage donde nosotros vemos si el paciente tuvo consumo de sustancias, se hace dos cuestionarios, que uno es para detección de ansiedad, otro es para detección de depresión, pero muchas veces yo en mi propia experiencia me he dado cuenta que cuando tú aplicas el test, muchas veces el paciente te dice a todo que está bien. O sea, realmente no podemos confiar en el marcador del test, en mi experiencia. Muchas veces los pacientes te van a decir si tienen como toda esa apertura, si lograste la confianza y de verdad el paciente está como en esa postura de buscar la ayuda, te puede dar información sobre lo que está pasando con él, pero en otras ocasiones el paciente está totalmente hermético y a todo te dice que no. Entonces uno tiene que ser como muy cuidadoso en la exploración, o sea, de estar preguntando, y sinceramente yo muchas veces no me confío en el cuestionario porque yo siento que nos quedamos cortos. Entonces, por ejemplo, en la intervención del trauma o en lo que yo me he enfocado un poquito más, es como a buscar experiencias adversas, situaciones que pudieron haber sido algún motivo o un desencadenante para que el paciente pudiera llegar en esa condición, porque de repente tú puedes ver al paciente, pero yo creo que a veces el paciente manipula, o sea, inclusive a veces es muy hábil en la cuestión de que tú lo ves que trabaja, que va, que se ríe, que va de fiesta y dices, pues no tiene cara ni de depresión ni de ansiedad, o sea, no tiene cara de que tenga un problema, pero realmente yo creo que el paciente ha aprendido a funcionar hasta socialmente, ¿no? De decir, yo no quiero que nadie se dé cuenta que me está cargando la fregada, entonces yo voy y me planteo desde una postura donde nadie sospecha que yo estoy mal, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, el paciente pocas veces te llega diciéndote que está mal, y tú físicamente ves su aspecto, ¿no? Que está muy deteriorado, que no se bañó, está despeinado, lo ves ojeroso, pero a veces es raro que te lleguen así los pacientes. Y que sinceramente te digan, sabes que ya no puedo más, me siento muy mal, me pasó esto. O sea, yo te puedo decir que a lo mejor de los que vemos en el módulo, muchos nosotros hemos captado que tienen ideación y tentativas, pero que tú ves su aspecto y dices, pues ¿a qué horas, no? Y de repente tienes, no, es que ya tuve 3 tentativas. De hecho, en la semana me derivaron una paciente que ya había tenido 2 tentativas suicidas, inclusive ella terminó en coma, y si tú la ves dices, caray, ¿cómo? Entonces, por eso en la parte de la entrevista o hacer la exploración, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, eso nos va dando información importante de que obviamente la paciente a lo mejor no está bien, porque te digo, ojalá los pacientes nos llegaran como los libros, de que sí, abiertos, ¿no? Transparentes. Criterio A1, A2. Ajá, sí, el 1, 2, leve, moderado, severo. Mira, tiene tentativa, pero realmente no nos llegan así. Entonces nosotros tenemos que ser como muy hábiles en la entrevista, porque si no los pacientes se nos van. Entonces un paciente que te puede llegar y te puede decir, no,
lo puedes ver y dices, pues no se baña, no come, de verdad lo ves mal y ya tú preguntas cómo se siente, te puede decir, no, pues es que ya no tiene sentido mi vida, que es lo que más frecuente escuchamos, es que soy una carga, estoy cansado, no puedo más, las situaciones me están rebasando, no encuentro soluciones a cosas que pueden ser muy sencillas, porque de repente se les complica hasta ir a la tienda, salir, ¿sí? Otros pacientes te van a llegar desde que tú les ves su comportamiento, ¿sí? Que por ejemplo pues se despiden, que hacen testamentos, que andan buscando armas, o hacen cosas que tú dices, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces ahí puede ser otro signo de alarma muy importante y nosotros darnos cuenta que a lo mejor el paciente ya tiene un plan, o de repente empiezan a coleccionar pastillas, o las guardan, o hacen cosas de ese tipo, pero digo, nosotros tenemos que estar interrogando al paciente para que nos vaya dando información de qué es lo que pasa con él. Ya cuando tenemos un paciente con adicciones, pues ya de plano, pues si está muy psicótico el paciente, pues ya es más que obvio. Y como dice la maestra Leti, el control de impulsos es una situación muy importante porque una parte de nuestro lóbulo prefrontal pues está bloqueada, entonces no tienen juicio, los impulsos están muy fuertes y si le metes sustancia, y hay cierto tipo de sustancias como las metanfetaminas, lo puede agravar. Entonces si ya trae la condición de que trae una depresión, trae una ansiedad más, aparte el consumo de sustancias, pues se nos sale totalmente de control. Entonces sí es una urgencia porque el paciente está muy impulsivo. Incluso yo creo que, por ejemplo, en cuanto a los reportes, o sea, nomás te reportan los que de veras se suicidan, pero en las entrevistas me he topado pacientes que dicen, no, es que llevan el carro a madres y en la moto y sinceramente lo que quieren era matarse. Y te lo dicen, o sea, mi intención era matarse. ¿Sí? Entonces tú no sabes si, por ejemplo, algunos de los accidentes que tenemos de vehículos o de motos, es debido a eso. O sea, más bien fue el impulso, agarras la moto, yo voy tomado, voy con mi situación bien malísimo, entonces pues realmente es una forma de matarme y que realmente no está como muy, pues no está muy investigado si realmente el paciente sí fue un accidente como tal, se resbaló o venía tomadito o su intención era morirse, porque de algunos que yo he entrevistado que han tenido algún accidente, literal me han dicho, no, es que me quería matar, pero pues no queda registrado como tal. No queda registrado como tal. Yo creo que sería muy bueno para el tema de la prevención saber, tener estas estadísticas de estas personas que sufren depresión funcional, como usted, cuántas terminan en realidad siendo tentativas de suicidio, ¿no? Porque puede haber por ahí una correlación. Sí. A mí me gustaría hacerles una pregunta a ambas. Como bien menciona Chava, pues debe de haber protocolos pues en las instituciones de salud, en este caso en el IMSS. Pero, por ejemplo, en el tema de los trabajos, escuelas, ¿no? A veces vemos pues personas que sufren depresión, que sí aparentan la depresión, pero las personas que estamos alrededor, a veces tenemos como esta idea, y bueno, aquí sí me gustaría como desmitificar todo esto, ¿no? De que las personas con depresión es porque quieren llamar la atención y porque viven en un constante o en una constante situación de drama o situación de sufrimiento. Entonces a mí sí me gustaría que entre las dos me dijeran como... Adelante. Sí. Pues mira, por ejemplo, sí hay protocolos, pero muchas veces el paciente que padece la depresión o la ansiedad no se acerca a la institución ni al personal porque para empezar no consideran que sea un problema. O sea, ellos dicen, y lo digo yo que estoy en institución, sí me he dado cuenta que de repente, es que es huevonada, es que no quiere trabajar. Entonces, muchos de nosotros, incluso me he incluido en este combo, hemos sufrido acoso laboral y realmente no hay nada que te regule. Pues sí viene el sindicato, pero pues muchas veces no hacen muchas cosas y yo les aseguro que no soy la primera. Entonces, sí es un problema muy grave porque institucionalmente no tenemos quien nos respalde. O por ejemplo, si nosotros estamos sufriendo un estrés por el tipo de paciente que vemos, nosotros no tenemos una línea directa que digan, atendemos a todo el personal que atiende a los pacientes psiquiátricos, sí, para ver cómo están, o sea, nadie a nosotros nos regula, sí, o sea, nosotros como primera instancia que somos, se supone que los que estamos más en riesgo por todo lo que estamos de alguna manera informándonos y que nos puede generar
algún otro tipo de traumas o de problemas, pues realmente no hay o sea, sí existe el protocolo, pero pues a veces es un protocolo fantasía. Incluso en instituciones, y te digo porque he tenido el conocimiento de personas que en nuestras mismas regiones se han suicidado y realmente pues pasan desapercibido. Hay personal que yo personalmente he atendido, valga la redundancia, y están con depresión, están con consumo de sustancias, están con ansiedad, pero son pocas las que me pueden de alguna manera, a lo mejor hasta incapacitar. O sea, que tú las ves y que afortunadamente pues el médico que tenemos ahorita en el ISSSTE, por así decirlo, o la que atiende a nuestro personal, sí hay muy buen vínculo y realmente creen en la salud mental. Entonces de repente yo le digo, ¿sabes qué? Esta persona está así, entonces hay que hacer algo, y ella inmediatamente pues hace el protocolo. Pero pues son contadas las personas, o sea, sí se supone que hay un protocolo de seguridad, pero por ejemplo, en donde yo estoy, pues yo estoy solamente en la atención médica, que es en Jocotepec, pero no tengo psicólogo, no tengo trabajo social, no tengo enfermería, entonces me llega un paciente en crisis, entonces te avientas todo, o sea, desde el expediente, desde atiéndele la crisis, interviene con los familiares, entonces es un desgaste muy grande, tanto para nosotros y obviamente, pues la capacidad nos puede rebasar. En el módulo que está en Ajijic, tenemos todo el personal donde ya trabajo social hace su triage, sospecha que hay una situación importante, nos lo comenta, entra con psicología y entra conmigo para la parte farmacológica, pero ahí realmente pues es muy poco lo que nosotros contamos con personal. Se supone que tenemos un plan de seguridad, por supuesto que hay un protocolo para detección, pero también nos topamos con la otra parte que es con la familia. O sea, para empezar, la familia sí te dice, la familia sí es un problema. O sea, aunque tú les demuestres que se quiere morir, aunque les demuestres que no está funcional, aunque les demuestres todo, a muchas de las personas no tenemos apoyo. Entonces nosotros estamos con el Jesús en la boca porque el paciente se va a su casa y dices, yo no sé qué va a pasar con él. Incluso en una ocasión tuvimos un caso de un elemento de seguridad pública. Sí, entonces no manches, o sea, con armas. Y con armas. Entonces, la importancia de que la familia sea la red de apoyo y también y todos impulsivos aparte del personal. Claro, el personal. Entonces, fíjate, en este caso fue muy curioso porque el paciente malísimo y él estaba así como que me mato, con tentativas previas, con situación de adicciones, entonces obviamente él portaba arma y entonces se le dijo al encargado principal, sabes que este paciente está así, se habló con el médico municipal, o sea, el chiste que se hizo un desmadre y al final de cuenta no tuve éxito. Entonces lo más que hicieron fue decir, pues te vas a descansar, te quité tu armita un día, pero al tercer 4 días ni se tomó la medicina porque de repente me lo sedaba por el efecto secundario y le volvieron a dar el arma. Entonces dices, ¿qué hacemos? Y se hizo todo el protocolo, inclusive tratamos de hacer un poquito más por el riesgo, pero pues realmente estamos solos, o sea, no tenemos apoyo y la gente todavía está en ese punto de que no existe, que es manipulación, que es llamar la atención, que no quieren trabajar, que nomás huevonada, y de ahí no lo sacas. Y te lo puedo decir que hasta personas que son pues licenciados, los mismos compañeros médicos, o sea, nosotros como médicos, que otro médico está diciendo que estás en las playas de salud mental. Sí, porque una vez un compañero así me dijo, tú ya me gusta en la playa de salud mental, ¿verdad? Y dije, pues yo no sé dónde le verlo a gusto, pero en fin, ¿no? Porque creo que es un trabajo muy, muy intenso el que hacemos y no cualquiera se echa el clavado en el otro para tratar de buscarle su sufrimiento. Entonces, la verdad es, sí, nos está valiendo madre que el otro sufra el dolor, o sea, nos estamos haciendo más... pues poco empáticos. Yo creo que sería la palabra. Entonces, en ese sí. aspecto, por ejemplo, hablando de la institución pública, ¿usted diría que hace falta más campañas de concientización o socializar más los protocolos con la misma comunidad médica? ¿Cuál es el talón de Aquiles aquí de las...? Yo creo que para empezar no hay personal, uno. No hay personal que tenga la capacidad para, por lo menos municipalmente, puedas atender. 2, aunque los compañeros tengan conocimiento de la MHGAP, del CIE-10, o sea, realmente no.
O sea, sí te lo saben porque te lo ponen en la aplicación y lo clasificas, pero realmente no tenemos conciencia. Y muchas veces, mucho de nuestro personal, la verdad, está muy enfermo. Sí. Está muy, muy enfermo. Entonces, realmente son pocos los que mínimo así como que una dinámica, mínimo pues un cuestionarito, a ver si no estás hasta con una psicopatología, una conducta de esas raras, y así están trabajando. ¿Sí? Entonces, desde ahí creo que tenemos un problema y por lo menos de mi parte sí se ha hecho la propuesta, oigan, pues no quieren hacerle un test ahí por ahí al personal. No, o sea, elementos y nosotros como médicos o que somos personal que atendemos a gente, sí, a personas, a seres humanos, y realmente a veces no nos damos una checadita de arriba a ver cómo andamos. Y es en general, sí, es en general. Sí, pues Entonces, los mismos psicólogos necesitan sus psicólogos claro, para poder funcionar, porque realmente muchas personas no funcionamos y estamos atendiendo al otro y también los contaminamos y hacemos transferencias, hacemos cosas muy, muy feas. Claro. Sí, sinceramente. Es una falta de recursos. Así O sea, vale es. mucho la pena que en estas, igual la ciudadanía quizás no sepa, pero existen unas glosas gubernamentales que es donde cada dirección pues va y pide presupuesto. Entonces, pues ahí le hacemos un llamado a los diputados, sobre todo para que apoyen a que las instituciones de salud mental pues pidan más presupuesto, ¿no? Porque sí, pues es un tema que vemos que claro que está persistiendo y más pues en las zonas del área metropolitana de Guadalajara. Con las foráneas. Sí, y ahí, a mí me gustaría agregar, digo, me encanta lo que dice la doctora. Hay algunos artículos de investigación que se han publicado acerca de cuánto tiempo tarda una persona con trastorno mental crónico grave en atenderse una vez que sabe el diagnóstico. Estamos hablando de patologías más severas, esquizofrenia, trastorno bipolar, un trastorno límite con síntomas psicóticos, o sea, estos trastornos que son de por vida. Y el artículo revelaba que la población mexicana puede tardar entre 15 y 20 años en atenderse después de recibir el diagnóstico. No, pues ya para eso ya está súper agravado. Y estamos hablando de patologías totalmente incapacitantes, con crisis que han requerido internamiento, que la familia ya está muy golpeada, lastimada, la persona ya se metió en broncas hasta de que fue a parar a la cárcel en estado psicótico. O sea, eso pasa con la psicosis, pero ¿qué pasa con los neurotípicos o con la neurosis? O sea, ¿qué pasa con una persona que justo como normaliza vivir de cierta manera, sentirse de cierta manera, no tiene un filtro de reconocimiento de esto que estoy sintiendo no es normal? O sea, no está bien que yo en la mañana diga, no es cansancio, el que en la mañana digas, odio el mundo, no puedo, de verdad ya no puedo. O sea, o que acabes el día pues totalmente drenado. O sea, las personas confunden la funcionalidad con la productividad. O sea, es que creo que no pensamos en cómo se sentiría sentirnos plenos, no felices, plenos, satisfechos con lo que estamos haciendo. Y de ahí que entonces venga tanto desconocimiento. Y esto que comenta la doctora me lleva a muchas revisiones. Hospital Civil acaba de reabrir el área psiquiátrica, porque cuando a mí me tocó conocerla era un área totalmente descuidada, Hospital Civil Viejo. Duró 2 años en remodelación y la acaban de abrir justo esta semana, pero son 60 camas, pero solamente van a poder tener 18 en funcionamiento para adultos y 7 para niños, porque abrieron el área pero no aprobaron el presupuesto para contratar personal. Entonces tienen lugares, pero no hay personal para atender. Entonces es un problema que lleva a otro. O sea, pareciera, y perdón que haga el comentario, pero como que a últimas fechas las administraciones solo se dedican a poner bonita la ciudad, las instalaciones, a habilitar áreas, pero no piensan en rutas, programas, continuidad, sensibilización a la población. El propio personal, a mí me ha tocado lamentablemente escuchar cómo a veces los propios psiquiatras violentan a sus residentes o los adscritos violentan a sus a los chicos que están estudiando las residencias y utilizan incluso comentarios descalificantes de la condición que puedan tener ellos. O sea, creo que de nada sirve que yo posea el conocimiento si no puedo apropiarme como una vivencia de él, ¿no? Y en las escuelas pasa algo similar. Yo he trabajado en varias escuelas en distintos niveles de bachillerato para arriba, incluido maestría,
Y también te das cuenta que aunque el protocolo está en papel porque te lo está pidiendo CICIT, porque te lo está pidiendo la UDG, porque te lo está pidiendo tal institución que rige el funcionar de la escuela, pues está muy bien muy bien trazado en cuanto a la logística en el papel, pero a la hora de la operatividad nos quedamos cortos. Así es. Porque Sí. aparte también un error en el que incurrimos el personal de salud y sí, haciéndole un poco de segunda a la doctora, yo preparo psicoterapeutas, yo también doy clases a psicoterapeutas y te das cuenta que no tienen ni la más mínima conciencia de por qué es importante que ellos se atiendan en psicoterapia. O sea, ellos quieren prepararse, todo mundo quiere ser psicoterapeuta en Guadalajara, todo mundo quiere dar terapia, pero nadie va a decir voy a mi proceso para ser congruente con lo que quiero hacer, porque lo que yo haga va a permear al otro Al y lo paciente. puede salvar o lo puede destruir. Claro. Justamente en el tema escolar, o sea, yo también soy docente y no sabemos qué hacer. O sea, a mí me ha tocado chicos que Sí. tienen ansiedad también en todos los niveles, desde primaria, niños con ansiedad, con ya ideaciones suicidas. En alguna ocasión me tocó en cierta escuela, que un chico expresó su voluntad de suicidarse y pues creo que no se atendió bien ese protocolo porque toda la escuela se enteró. Sí, O sea, es que eso toda es la horrible. escuela se Eso es enteró. horrible, ¿no? Los trabajos O es sea, igual. Cuando hay alguien que está en depresión, pues imagínate la burla, ¿no? Puede ser Ujú. que hasta hagan que la misma persona se sienta mal y ya no quiera ni ir a trabajar, Ujú. porque otras personas se enteraron que tiene depresión. Entonces, es Sí. algo complejo y muy complicado que lamentablemente muchas pues de las empresas, de las escuelas, pues no tienen bien cimentados estos protocolos, que tampoco pues es culpa es como todo un sistema, ¿no? Es todo. Que es una Ujú. cultura también. A mí me gustaría hacerle una pregunta a ambas. Digo, vimos en los datos algunos temas acerca de las causas por las cuales originaba algún tipo de suicidio. Entonces, a mí me gustaría también para que no olvidar, ¿no? Que todo esto es tema de prevención para la ciudadanía. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que pueden llevar a las personas al límite? O sea, hablamos mucho de que a veces tenemos una carga laboral excesiva, ¿no? Entonces, pues a veces le damos prioridad a la carga de trabajo más que a nosotros, ¿no? Entonces, como que también para que las mismas personas que nos están viendo y escuchando, pues entiendan que, como tú bien decías, la productividad es una cosa muy distinta a ser funcional, ¿no? Entonces, pues evitar estos factores de riesgo y cómo poderlos mitigar. Entonces, a mí es algo que me gustaría preguntarles a ambas. Adelante. Ahorita que comentas esa parte, yo me acuerdo de el caso más chiquito que tuvimos en el módulo de Chapala, cuando estábamos en Chapala, que era de un pacientito de Ixtlahuacán. El niño tenía 4 años la primera vez que intentó suicidarse. Entonces, ¿cómo es posible que un niño de 4 años? Porque estamos hablando, Está o muy sea, chiquito, ¿no? sí, Sí, está claro. muy chiquito, porque por ejemplo, ahorita podemos hablar a lo mejor de temas adultos, de temas del área metropolitana, pero yo que estoy en un sector donde la población es de muy bajos recursos, que están expuestos a muchas experiencias adversas, a todo un cóctel de situaciones sociales, familiares. A mí esa parte sí me impactó, porque ¿cómo es posible que un menor de 4 años, tras el fallecimiento del abuelo, que era ahora sí que la figura de cuidado, por así decirlo, intentara morirse? Porque el niño se vació un galón de gasolina. Ay, Dios, qué Ajá, fuerte. sí, o Híjole. sea, sí. Entonces, para mí, inclusive todavía me acuerdo y digo, no me cabe en la cabeza como un niño de 4 años pudo haberse vaciado un galón de gasolina para prenderse, para morirse, literal. Entonces, nosotros lo recibimos cuando tenía 6 años porque un médico nos lo derivó. El niño lo llevaron por una faringitis, empezó a hacer la entrevista a la abuela porque era la cuidadora. Y la doctora, al enterarse de todo esto, nos lo envía al módulo. Entonces, para empezar, lo que dice la maestra Leti, donde vamos a internar niños de 4 o 6 años. ¿Sí? O sea,
Sí, o por ejemplo, los niños que de repente quedan solitos, nos tocaba que los centros de rehabilitación a veces tenían niños de 5, de 6 años, ¿sí? Con adultos que no tienen ninguna especialización y que a veces los mismos consumidores pues son los que de alguna manera se recuperan y estaban al cuidado de. Sí, Ok. porque esa es la realidad. A lo mejor podemos hablar del aspecto laboral, podemos hablar que sí nos rebasó, pero realmente en donde yo estoy, pues es una parte social donde, híjoles, no sabemos ni por dónde darle muchas veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de este niño, a los 6 años, tiene su segunda tentativa. O sea, el niño se toma un puñote de pastillas y vamos para adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la familia? La familia, obviamente, de un nivel educativo muy bajo, una familia totalmente disfuncional, donde la figura, la mejor de resguardos de seguridad más apropiada, fallece también, donde la madre, pues, tenía una pareja que abusaba del menor, de la otra niña. Entonces, o sea, es un relajo. Un relajo. Es un relajo. Entonces, tú vas y a lo mejor vas con trabajo social y trabajo social hace todo el reporte, pero nos quedamos en la misma, porque no le damos seguimiento a todo eso que está pasando. Y así como te digo de ese caso, o sea, te puedo mencionar 2, 3 de San Juan Cozalá, de Potrerillos, que son las poblaciones donde nosotros tenemos mayor tipo de riesgos, que los niños desde los 3, 4 años tienen conductas bien curiosas, por así decirlo, Increíble. ¿sí? Dices, ¿cómo es posible que un niño tenga el impulso de hacer tantas cosas, ¿sí? A esa corta edad, o sea, ¿qué está viendo, qué está viviendo? Entonces nosotros tenemos muchos niños con depresión, con ansiedad, obviamente pues nosotros le llamamos trauma complejo, donde van acumulando una serie de experiencias muy jodidas, ¿sí? Porque no encuentro otro término, y eso, o sea, y las van replicando y replicando y replicando, y a lo mejor cuando ya los captamos en la etapa adulta, pues son adolescentes o adultos muy disfuncionales. Pero luego volteas a ver a la familia y dices, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago si la familia no me ayuda, no me está entendiendo? Y luego de repente, algo que pasa muy, muy seguido es que llevan al adolescente y es que o sea, ya ahorita es aborrecente y o sea, satanizan al adolescente, ¿no? Es ahorita una tierra que traen con ellos. Pero tú volteas y ves a la mamá y ves al papá y dices, ¿no gustan ustedes pasarse mejor? Y los pacientes no se quieren atender, o sea, quieres que tú calmes al paciente, quieres que tú lo calmes, o sea, prácticamente que le quites todas las funciones para que él no moleste, ¿sí? No perturbe. A mí me surge una duda. Allí, por ejemplo, asociaciones o organizaciones más bien como el DIF no pueden intervenir. Pues digo, se supone que están para la atención al menor. Se supone, ¿no? Pero realmente no. Perdón que interrumpa, pero es que lo van a mandar de ahí, si hacen la investigación, lo van a mandar a un albergue y los albergues no siempre están dirigidos por personas capacitadas. Así. O sea, a veces los propios cuidadores de los albergues son los agresores, además lo están sacando de una situación conocida para el niño y con el alto riesgo de impulso que ella trae. Es contraproducente. La verdad es que el sistema le estamos fallando a nuestros menores. Imagínate cuando crezcan les estamos fallando. En todo sentido. O sea, ¿sí? Estamos en una situación donde ya no hay niños jugando en la calle por la delincuencia. Entonces, y no hay tampoco una educación en lo digital para saber cómo monitorear contenidos, etcétera. Y pues estamos en una cuestión, en un capitalismo salvaje donde el trabajo apremia y la situación económica es cada vez más precaria. Aquí me gustaría lanzar un comentario. Bueno, yo siempre he considerado que el problema del diseño de las políticas públicas en todos los aspectos es que las hacen gente que no las usa. Y yo sí quisiera invitar a los diputados, diputadas a que conozcan estas realidades y a que se vayan un día a pedir una cita en el IMSS, ISSSTE, en el SALME, a ver cuándo se las van a dar, para ver si así se concientizan y pues están dando lata a la federación o al estado con el presupuesto, ¿verdad? Aquí... Y que ahí, perdón, Chava, adelante. Yo creo que también es un tema que se repite al final con los adultos, ¿sabes? O sea,
aunque tú seas un adulto, tienes necesidades emocionales que resolver. Ujú. O sea, todos tenemos necesidad de aceptación, necesidad de comprensión, necesidad de vínculo, necesidad de espontaneidad. Y si al final, aparte de traer una historia complicada o no, la vida adulta, la vida de este capitalismo salvaje del que hablas, Ujú. ha hecho que las relaciones interpersonales se vuelvan superficiales, laxas, líquidas, diría Bauman, ¿no? Ujú. No importa, o sea, es más fácil que alguien te ofrezca sexo que un vínculo seguro, así de fácil. Entonces, Sí. todo se vuelve superficial, y si yo estoy en un mundo donde tengo que generar cierto recurso, tengo la presión de rendir cierto número de horas, mi trabajo es altamente demandante, lo que sea, no tengo vínculos seguros a mi alrededor, o son vínculos inestables, porque Es también, cierto. o sea, este niño que toma esta decisión, me queda claro que es una decisión desesperada, o sea, profundamente dolorosa y desesperada, como para que un menor pueda pensar en esto, ¿no? Que en el caso de los adultos y los adultos mayores, que yo atiendo población adulta mayor, los índices de depresión están a la alza. Igual esto Y los precipita. suicidios, ¿eh? Sí. Nomás que no hay reportes. Lo que Con pasa es que razón. luego Sí, la te- data no aparecía. No, pero sí hay. Es que luego te das cuenta que el señor que siempre habló de ya mejor hay que morirse, yo no quiero estar enfermo, curiosamente lo atropelló el camión. Sí, pues, Sí. O sea, pues esa cifra no va a subir, ¿estás de acuerdo? O sea, no se va a Ujú. registrar. Sí. Ujú. O tenemos La también cifra negra. otro factor de riesgo con el adulto mayor es que nunca se atendieron en juventud de depresión y ansiedad severa y traen todavía el gen por ahí, la onda de la demencia, pues va a precipitar la demencia, y esto va a generar también adultos mayores abandonados, no cuidados, maltratados. El adulto promedio, el que es el adulto entre 40 años y en adelante a 60, pues tiene que sostener su familia, pero también a los padres que están haciéndose grandes. El adulto joven que va entrando, pues está entrándole a la selva profesional, donde hay pocas oportunidades, sobreexplotación, pero repito, los vínculos seguros no están. Y por otro lado, tenemos una exposición alta a recursos fáciles. Hace rato yo sé que hablábamos fuera de micrófono, pero es más fácil conseguir una dosis para calmarme del estrés Ujú. que poder conseguir una Coca-Cola fría, ¿no? O sea, esto se vuelve una realidad en la cual entiendo que las sustancias también son una forma de sobrellevar el malestar. Y obviamente cuando tenemos sustancias, bien decía la doctora, aumenta el impulso y aumenta la probabilidad de conductas de riesgo, porque no hay soporte, mis vínculos no son estables, son cambiantes en función de lo que tú quieres, porque también estás ensimismado, y es un todo. Yo pensaría que es como flechas que van y vienen y se relacionan, y nosotros estamos en medio de todo eso. Ujú. Interesante. Bueno, y justamente para ir cerrando la conversación, yo quisiera preguntarle a la doctora Arroyo, hemos platicado mucho del SALME, pero se nos olvida una cuestión importante. ¿Qué es el SALME? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y qué puede hacer una persona para poder requerir esos servicios? Pues el SALME es el Instituto de Salud Mental, Ujú. es la que es encargada en sí lo que tiene que ver con salud mental, y en este Ujú. caso ya se integró la parte de adicciones. El SALME tiene una línea de atención, ahorita no me acuerdo el número. Pero, por Lo ejemplo, vamos a investigar y hay lo un vamos a protocolo poner. con el 911 también, ¿no? O sea, Sí. si yo, por ejemplo, sufro algún tipo de crisis, Ujú. hablo al 911 Y y ellos ya hacen el... dependiendo me van a derivar al SALME, Sí, ¿no? lo derivan al SALME, incluso si o sea, hay dos aristas. Tú como paciente puedes comunicarte a la línea y mencionar tu condición, ellos te valoran, o sea, en teoría, te valoran si hay un riesgo suicida, Ujú. entonces ellos tienen un protocolo donde te van a derivar, muchas veces interviene SAMU también, o te mencionan qué es lo que tú tienes que hacer, o sea, ya sea que te deriven a centro de salud, ya sea que te deriven a un módulo de salud mental, a un CISAME, si es el riesgo inminente, te pueden mandar a una estancia breve, como es el CAISAME. Entonces sí existe un protocolo como tal. Tú como paciente, si traes riesgo suicida, por ejemplo, si llegaras a CAISAME,
Ahí te hacen una valoración, te estabilizan, ven si el riesgo solamente es psicológico, si hay que dar una contención farmacológica o solamente una contención psicológica, o si necesitas una hospitalización. O sea, realmente si es como sea, o te vas con un plan de seguridad. Si no es mucho el problema, si realmente hay una buena intervención por parte de los familiares y se supone que valoramos que no hay un riesgo mayor, entonces el paciente se puede ir a su casa, pues obviamente con el resguardo 24/7 del familiar, con consultas frecuentes, con su aspecto farmacológico, quitando todos los factores de riesgo, en este caso todo con lo que se pueda lastimar, y obviamente si va a ir al baño, a donde sea, pues el paciente va seguido. Okay. Y en otros casos, cuando las situaciones son más graves o que ya el paciente ya intentó, pues obviamente se queda hospitalizado. O sea, si vemos que hay un riesgo para su vida, el paciente se queda internado. Pero algo que comentaba la maestra, pues es que realmente los lugares para la cantidad de pacientes que nosotros tenemos, no. No, de por sí, por ejemplo, en el Seguro Social, pues no hay pisos y no hay camas. No hay camas. No creo que para eso alguien pueda estarse ahí. Y generalmente pacientes que tenemos del Seguro Social, pues terminan en los módulos, porque si ellos van y piden la consulta, pues para empezar no hay psicólogo. Entonces el médico general, como tienen un stock de ciertos medicamentos, pues muchas veces tampoco los quiere medicar, que se supone que en la guía MHGAP todo médico general pues tiene que capacitarse, y desde la primera instancia cuando tú empiezas a notar o a detectar una situación de depresión, ansiedad o de riesgo, o sea, lo tienes que medicar en lo que consigues la consulta, en lo que derivas, pero tienes que dejarle un manejo farmacológico. No lo puedes dejar así. Okay. Sí. A mí me gustaría preguntarle ahí a la maestra Socorro, para las personas que sí nos interesa, ¿no? Que sí tenemos un familiar que puede ser que tenga depresión, ¿cómo poder acompañarlo sin tratar de ser su terapeuta? O sea, ¿cómo acompañar a nuestro familiar o nuestro amigo? Fíjate que esa pregunta que haces es muy interesante, porque justo la mayor parte de las familias tienen esta idea, ¿no? De que el familiar lo hace para llamar la atención, y yo lo que pienso es hasta dónde tuvo que llegar para poder ser escuchado. Así de fácil. O sea, yo me preguntaría como qué le está haciendo falta a mi hermana, a mi hermano, a ese sobrino que tuvo que llegar a este punto para poder pedirlo de esta manera, que evidentemente lo pone en riesgo, ¿no? Que está pidiéndolo desesperadamente. Yo creo que lo primero es entender que probablemente sí, el riesgo siempre es real, incluso en patologías como, no sé, un TLP que tiende a hacer uso pues de ciertas conductas de autolesión, pero que intenta decir algo. O sea, ese es el punto, que está intentando decir algo. Ningún intento es mínimo, o sea, más bien ninguna señal de intento es menor. Y lo más importante es siempre... Lo que yo siempre les digo es, pregúntale qué necesita de ti. Qué bonito. Y primero, o sea, si te permite estar con él y que te diga cómo es que quiere que estés. Por ejemplo, ¿qué necesitas? Me puedo quedar solo sentada aquí junto a ti, y si no quieres hablar, lo voy a respetar. Pero me quiero quedar contigo. ¿Qué puedo hacer por ti, no? Justo esas cosas que mencionas, porque muchas veces queremos ser como el amigo buena onda o el hermano buena onda, etcétera. Échale ganas, mijito. La vida es muy bonita, sí. Creo que también lo ligan mucho con el tema religioso o espiritual, ¿no? Agradeces, ¿qué tanto? O agradecele a Dios por lo que tienes, etcétera. Además de eso, ¿qué otros errores hay que evitar al momento de querer ayudar a una persona? Lo que pasa es que esos comentarios son bien intencionados. O sea, me queda claro que la gente tiene la intención de decirle a alguien, de verdad, mira, agradece lo que tienes, porque es como, o sea, te fue bien a ti en comparación a mí, estás bien, o sea, no siempre lleva mala intención, pero hay que aprender un poco de comunicación, porque es un comentario descalificante. Claro. Por lo tanto, al ser descalificante es pasivo-agresivo en un momento de crisis. Claro. Entonces, pues no es asertivo, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, todo mundo le dice a las personas lo que tienen que hacer. Pero ¿cuántas veces que pidieron ayuda no lo escucharon? Entonces, es ahí como el punto, ¿no? O sea, no le des soluciones. Más bien, pregúntale qué necesita. Claro. Y también ofrécele ayuda, como de, cuando tú estés listo, juntos podemos pedir ayuda.
Yo voy a acompañarte, voy a estar contigo, te amo, o sea, eres mi familiar, eres mi hermano, eres mi hermana, me preocupas y lamento si yo hice algo que a lo mejor no permitió que tú te sintieras escuchado, escuchada, pero hoy aquí estoy, ¿no? Y no quiero acompañarte en esto, pues. Vamos a pedir ayuda cuando estés lista, o sea, no podemos llegar a leccionar, como a decir, tendrías que estar contenta porque, ¿sí? Sí. Pero ay, ¿cómo no vas a querer vivir? Ve qué bonitos hijos tienen. A ver, sí, pero, o sea, en ese Estoy momento harta. eso no importa, hay una visión de túnel y lo importante es conectar justamente con cuál es ese elemento que alcanza a ver la persona solo en ese túnel. Sin ser terapeuta, o sea, eso habla mucho también de cómo las familias hemos dejado de como conectar con el otro para saber, no, pues veo al chava raro, está dejando de comer, lo veo cabizbajo, no fue hoy a trabajar. Seguramente me dio algunas señales que yo en la cotidianidad dejé de ver porque todos estamos enfrascados. Entonces, ¿por qué no pregunté desde antes? Es lo que yo me diría a mí mismo, ¿no? ¿Por qué no pregunté desde antes? O cómo no me di cuenta de esos detalles. Que bueno, al final la culpa es pues también un componente que luego no ayuda, porque luego como la mamá me siento culpable de no, yo fallé en la crianza. A ver, Es que espérame, ahorita lo que importa es él. Exacto. Si tú fallaste, ni modo, pero dame chance, ¿no? O sea, ahorita el que importa es él. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntar, acompañar, en qué te puedo ayudar, con quién si quieres hablar, ¿sí? Lo que sí te digo es que si ya tus amigos me dijeron que publicaste en Insta tal cosa despidiéndote, voy a abrir la puerta. O sea, aunque te hayas encerrado, la voy a abrir. O sea, como dar esas señales, pues, claras de, estás conmigo, te quiero salvar. Sí. Qué importante, ¿no? El tema del apoyo familiar para todo esto. Sí. O como dice la chaviza, escuchamos, no juzgamos. No juzgamos, eso Y está es muy padrísimo, importante. ¿no? Ese reel. Sí, me gusta mucho esa frase. Ahí, Y como agregando un poquito, cuando el paciente está en riesgo, aquí quiera o no quiera, Así es. se va a tener que hacer algo, o sea, tiene que hacer una intervención. sí, pero también no desde la imposición, sino más bien desde la ayuda, para que él también no lo tome como Si está en riesgo inminente. bueno, ya eso Sí. ya estamos hablando como de una tentativa, Ajá. pero ya como platicamos sí. de como todo este proceso, Ujú. pues sí que no lo sienta como una imposición, Claro, ¿no? sí. Porque Claro. luego eso puede detonar más depresión todavía. Sí. Y la depresión, como bien dice la doctora, pues no conoce niveles socioeconómicos, ¿eh? No. Porque suicidios hay en todos los niveles socioeconómicos. Claro. A mí, ya para terminar, pues ahora sí, lamentablemente ya vamos a terminar el podcast, porque la verdad es que es un tema que da, pero pues para mucho, ¿no? Y muchos más episodios. Pues cuando alguien está hoy al borde, ¿no? Y eso es para ambas. O sea, tenemos a una persona que está ahorita al borde y que no puede ir como a temas privados porque quizás no tiene el suficiente dinero, no es una clase pues que tenga un buen poder adquisitivo. ¿Qué opciones reales existen dentro del sistema público de salud? O sea, hablamos del SALME, pero ¿qué más existe gratuito para ellos? ¿O solamente está el SALME? ¿O puede ir al IMSS como fue Chava? Pues si tienes seguro, sí puedes ir, si no. Si no Bueno. existe el Si no, el no. centro, ay, Sí, el pues, hospital civil. Hospital civil, aunque de primera mano en urgencias te atiende psiquiatría, pues, Ok. y ya te pasa el pabellón, pero pues ahora sí que es pues una vía que apenas está reabriéndose, ujú. porque repito, duró 2 años cerrada. Ok. Yo lo que pensaría es que algunos colegios, salvo uno en particular que acaba de cerrar, algunos colegios de psicólogos ofrecen a muy bajo costo el servicio de la clínica, ahí abierta al público. Ok. Claro, sí. DIF también. DIF también. Claro que también, dependiendo del riesgo, pues sí, hay que irnos directos a SALME, pero otros de más baja intensidad, diría yo. Ok. Pues también algunas escuelas que ofrecen la formación en psicoterapia o en la licenciatura a veces tienen sus clínicas de atención y los alumnos tienen que estar monitoreados sí o sí por el supervisor, ¿no? Entonces, es cosa también como de rastrear qué escuelas ofrecen. Repito, yo pondría entre, pues, más alto es el riesgo, pues nos vamos directo a la instancia. Si va de ahí para abajo, yo pensaría en la escuela que forma psicoterapeutas que tienen que tener práctica clínica supervisada. Ok.
Pues ahí también, digo, estaría padre para los empresarios, ¿no? Que pues que también piensen en sus trabajadores y qué padre que sí, o sea, mucho se habla del tema del poder adquisitivo, ¿no? Monetario, pero qué padre que no solamente le ofrezcas un sueldo al trabajador, sino también le ofrezcas calidad de vida, que podría ser también a través de un psicólogo, ¿no? O sea, qué padre que en cada una de las empresas hubiera algún tipo de psicólogo Sí. que pudiera detectar, ¿no? Porque a veces Pero a veces pierdes la funcionalidad, porque hay personas que te dicen, o sea, la ansiedad también les sirve para trabajar más. sí, pero pues bueno. El TDAH. O el TDAH, exactamente. Sí, O el sí, TOC. sí. Pero igual, no dudo Por que... eso yo me esclavizaba. Ahora lo entiendo. Digo, Ahora lo entiendo. yo lo viví un poquito con el tema del COVID. Estábamos, de repente, pues todos estábamos trabajando desde casa y no hubo como esto de, de repente ya llegas otra vez a la presencialidad, y siento que hubo como mucho cambio que también, a partir del COVID también siento que hubo muchos temas de ansiedad y depresión, ¿no? Sí, Entonces, Sí. creo que es, pues hablarle aquí al tema de los empresarios. Si tú tienes una empresa, pues también dales este apoyo de psicólogos, ¿no? Así es. Y bueno, justo para cerrar este bloque de conversación, me gustaría primero si nos dijeran alguna red social donde las puedan seguir la gente que esté interesada en sus servicios, y también preguntarles si tuvieran que hablarle directamente a una persona que se siente atrapada en su mente, en su tristeza, etcétera, ¿qué le dirían el día de hoy? Bueno, usted primero, maestra. También. Yo lo que pensaría es que nada de lo que sientes es fantasía. Lo que sientes es real. Si tú lo sientes, con eso es suficiente para que puedas externarlo y tener el apoyo que necesitas. También creo que quizá en ocasiones nos abrumamos, no porque seamos frágiles, sino porque ya hemos tenido un camino demasiado agotador que nos ha llevado a reventar prácticamente. No es que seas frágil. Y lo otro, trátate a ti mismo con la misma compasión con la que has tratado a otro ser vulnerable, porque también te lo mereces. Te mereces dignidad y sobre todo te mereces el apoyo de la gente que te ama. Muchas gracias. Pues yo le sugeriría que como canasta básica, ¿sí? Así como nos revisamos si tenemos problemas de la glucosa, del colesterol, pues también nos hagamos una revisión de la parte de arriba, o sea, de nuestra situación mental, de nuestra funcionalidad, porque muchas veces sí nos olvidamos en esa parte que es tan importante, y aparte como que hay cierta confusión de que el que yo sienta alguna condición, alguna situación, algo en particular, la gente también lo confunde y dice, es que no soy fuerte, no soy lo suficiente, no soy. Entonces realmente no se trata como de que soportemos, porque creo que México es un país que soporta demasiado y culturalmente venimos soportando un montón de cosas. Entonces como que es una tendencia de seguir en este punto o en este siglo, a seguir igual. Entonces no porque yo vaya y solicite y yo de alguna manera me sienta cansado, agotado, rebasado, significa que ni tengo el suficiente valor ni la fortaleza, sino simplemente pues me está rebasando lo que me está rodeando, o simplemente pues estoy agotado, estoy cansado, y antes de llegar al punto en donde yo pueda tomar una decisión que puede ser muy trágica, pues sí de alguna manera buscar una ayuda, inclusive sugerencia, aunque yo no sienta ningún malestar aparente, pues sí debería yo de checarme, yo de ver si realmente estoy funcionando, si todo en mi vida está como yo lo quiero, o sea, así como yo lo necesito, porque no necesariamente buscar una ayuda psicológica, psiquiátrica es solamente porque tengo un malestar o algún problema, sino a lo mejor alguna situación que me cuesta trabajo resolver, es para buscar herramientas, para buscar habilidades, o sea, no todo es tocante a la enfermedad, ni todo es tocante a la patología, sino simplemente es también para tener una mejor organización de mis funciones, una mejor organización de mi vida como ser humano, ver si hay algún detalle que a lo mejor acomodándolo o simplemente caminando con el terapeuta me puede ayudar a resolverlo, a que yo tenga más ideas, ¿sí? O sea, no necesariamente hay que buscarlo cuando ya esté mal. Ya estás en crisis, ¿no? Cuando ya está en crisis, sino simplemente pues antes del proceso, porque realmente ahorita
con todo lo que pasa, con todas las situaciones, con las enfermedades y, por ejemplo, en las patologías como diabetes, hipertensión, pues casi nadie nos deriva a los pacientes y obviamente pues es un problema y es un problema que también necesita una atención psicológica, a lo mejor no médica, pero simplemente el perder mi salud es un duelo, o sea, de los 80,000 que ya vengo arrastrando. Sí, Claro, es muy entonces fuerte. sí es, o sea, es necesario que pues nos revisemos, ¿sí? Aunque yo a lo mejor no sienta nada, porque también estamos en el punto donde nos estamos acostumbrando a vivir pues como vivimos, ¿sí? No conocemos la felicidad, la tranquilidad, el estar cómodos, e inclusive cuando empezamos a sentir comodidad, tranquilidad, o sea, estamos con que está mal, o sea, Claro. es que yo me siento mal porque estoy tranquilo. Digo, bueno, ¿y por qué te sientes mal? Porque pues estoy acostumbrado a la adversidad, a lo trágico, que me pasen 1000 problemas. Entonces creo que sí, estamos acostumbrados, como les digo, al sufrimiento, al sometimiento. Entonces, si nosotros recibimos una atención, una revisión, pues creo que podemos prevenir muchas cosas. Y no vamos porque estemos locos, porque estemos enfermos, no, por supuesto que no. Vamos porque vamos a ir a generar recursos nuevos para podernos integrar a nuestra vida diaria y punto, ¿sí? Solamente es esa algo parte. necesaria la Es algo terapia, necesario, ¿no? sí. Comentarle pues aquí a las personas que nos escuchan y nos ven que usen estas herramientas Así de la es. terapia para tener una mejor vida, ¿no? ¿Algún dato de contacto, doctoras? Maestra. Bueno, yo daría mi número, que es donde me agendan Ujú. cita, así como red social solo tengo la personal y pues no. Y no, ok. Sí, Sería- lo que gusten dejar. Sí, Ok, está bien. pues igual mi número 33 39 54 0783. Muy bien. Sí. Pues yo tampoco soy muy fan de las redes sociales, sinceramente, entonces... Pero la podemos encontrar en el Salme. Sí, ahí estoy en Jocotepec, Chapala, la atención en Jocotepec lunes, miércoles y viernes, y en Ajijic es martes y jueves, y en Ajijic toda la semana es servicio de psicología y trabajo social. Ya si hay una cuestión ya médica o farmacológica que se necesite, pues ya se deriva, o el día que acuda a esa unidad es cuando podemos tener. Y si no, mi número personal es 348-114-4233, también para cita. Muchas gracias por su amabilidad y por compartir su conocimiento con nuestra audiencia. Y bueno, pues aquí nosotros somos cinéfilos en Bajo la Lupa. Y bueno, a mí personalmente me gusta, no voy a decir que el cine es mi terapia porque luego me dan un pellizco por acá. Es nuestro hobby. Pero sí me gusta como complementar con estas historias. Yo les recomiendo 2 películas. Una es Las Horas, que son 3 historias de mujeres que se entrelazan junto con la historia de Virginia Woolf, y habla también sobre la depresión. Y la segunda es Una mente brillante, que es de un matemático que cae en un tipo de obsesión, como en un TOC, ¿no? Que lo lleva a una esquizofrenia, pero pues que él, como todos nosotros, ha sentido alguna vez que su sobrecarga de trabajo es normal. Un saludo a todos mis compañeros matemáticos. No sean como el de esa película. Y bueno, pues ya para dar cierre, ¿no? Pues con todo esto que hemos platicado con ustedes, muchísimas gracias por estar el día de hoy, pues por darse el tiempo, ¿no? Estamos grabando en sábado, entonces pues muchísimas gracias por darse el tiempo. Y pues sí, decirle a las personas que nos escuchan y que nos ven que la depresión no siempre grita, ¿eh? O sea, a veces pues se va a esconder en el cansancio, como nos estuvieron diciendo tanto la maestra como la doctora, en el aislamiento, en el silencio y en las sonrisas forzadas. Y bueno, desgraciadamente la sociedad a veces aprende a escuchar cuando ya es demasiado tarde. Hoy, Bajo la Lupa, queremos que en este espacio sea una pausa, una oportunidad para entender que el dolor emocional no es una falla personal, es una condición humana que, como bien nos comentan las doctoras y la maestra, sí tiene tratamiento. Totalmente. Así es, por lo tanto, si tú o alguien que está luchando, puedes pedir ayuda. El punto es no te rindas y siempre es bueno elegir estar aquí. Esto fue Bajo la Lupa. Seguiremos mirando donde otros prefieren voltear la cara. Muchísimas gracias.
Bien. Gracias. ¿Qué les pareció? Muchísimas gracias, no, pues muchas gracias. Súper No, bien lo toda la de información. Sí. lo de niños sí estuvo. Ay, eso sí. Sí, Yo no. por eso no trabajo con Es que niños.